rezamos el Padre Nuestro, el Ave María. Me agarró de la cara, la quiero abrazar y estoy parado al lado de la cama diciendo, ¿a quién vine a ver? ¿Qué hago aquí? Al ratito llega el doctor y le digo, pásale, y me dice, ¿está dormido? Vengo más tarde. No. Digo, nada más te quiero preguntar una cosa, quiero saber si tú conoces a Conchita Cabrera de Armida. Y me dice, claro, he ido a retiros a Jesús María con Leti, mi esposa. Sentí mucha emoción. Cuando entra y ve a Jorge, pues Jorge se estaba moviendo las piernas, los brazos, y se acerca a él, se queda viendo a Jorge y me dice, ¿sabes qué, Ceci? Se detiene todo el tratamiento. Lo que estaba programado para el sábado a las 9 de la mañana se cancela. Ya no voy a hacer nada, no le voy a dar nada, porque Jorge está bien y definitivamente esto viene de Dios. Y subió las manos hacia arriba con los ojos llorosos, se dio la vuelta y se fue. Para mí me quedó claro que ella había realizado esa intercesión con Dios para mi milagro. Y mi vida cambió enormemente. Si nunca repelé por estar enfermo, si nunca renegué, ni me quejé, hoy solamente puedo decir gracias, gracias, y tratar de que la gente entienda que tener fe es confiar y ponerse en manos de Dios, y que Él nos dará lo que quiere que tengamos cuando Él cree que es el momento, no cuando nosotros lo pedimos. Creo que cuando yo pido, hazme el milagro, yo te hago el tuyo, solamente le pedí no ver sufrir a mi esposa y a mis hijos. Cuando despierta y se da cuenta de todo esto, de que estaba llorando, lo abrazo. Primero lo abracé y empezamos a llorar juntos, y luego él me abraza. Estaba muy emocionado, yo estaba muy contenta, aparte del sentir otra vez pues, que me podía abrazar, ¿no? Porque no podía mover bien sus brazos. Entonces el abrazarme fue pues, otra vez el tener al Jorge de siempre. Dios nuestro Señor escuchó la sencillez de Jorge para pedir que lo curara. Y esa es la espiritualidad de la cruz, ver por los demás. Concepción Cabrera, gracias a tu entrega con Jesús, yo estoy aquí, tengo salud, amo la espiritualidad y esa forma de vivir para llegar a ser santo. Gracias, de corazón.